Muy buenas tardes a todos, bienvenidos familia Inmunotech. Qué gusto que estén el día de hoy conectados aquí con nosotros. Por favor, compártanme en el chat desde dónde se conectan. Yo soy la doctora Angélica Fernández, yo me encuentro en la ciudad de Celaya, Guanajuato, en México, y estoy muy contenta, muy feliz de que me hayan invitado a compartir con ustedes este día. Y bueno, pues es para mí de verdad un gusto poder estar aquí, compartir un poquito de esperanza, ¿verdad? A cada una de esas familias, porque además de que soy odontopediatra de profesión, yo soy mamá azul. Y esto es lo que el día de hoy quiero compartirles. Pero en este día yo quise invitar a alguien muy especial porque yo les quiero decir que en una familia azul siempre debe de haber y siempre va a haber un ejército de ángeles que lo acompañan. Y el día de hoy es muy grato para mí presentarles a uno de esos ángeles que han venido a acompañarnos durante todos estos 12 años de camino que hemos estado transcurriendo, ¿verdad?, al lado de mi hija. Y bueno, pues yo quiero darle la bienvenida a Monse, la psicóloga de mi hija, una de las terapeutas de mi hija. Y bueno, déjenme compartirles un poquito por aquí de su currículum. Yo sé que es muy, muy amplio, pero bueno, yo quiero que vean, ella es una persona bastante preparada, tiene mucho conocimiento del tema, ya que todos los días está compartiendo con chiquitos con el trastorno del espectro autista. Y bueno, pues ella es licenciada en psicología, tiene muchos estudios acerca de la nutrición, todo lo relacionado con el autismo. Bueno, aquí yo le quiero ceder la palabra a Monse, que nos comparte el día de hoy un enfoque un poquito diferente de lo que ya hemos escuchado en otras ocasiones acerca de este tema, que yo estoy segura que va a ser muy, muy importante toda esta información que vamos a escuchar el día de hoy. Bienvenida, Monse. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Para mí es verdaderamente un placer estar aquí y estar acompañada de ustedes, ya que a partir de este momento todos nos unimos y somos agentes de cambio. Como me presentaron ya, soy Montserrat, soy psicóloga. Mi área es la educación, todo lo que involucra procesos educativos, pero todo mi desarrollo ha sido en torno al autismo, a este espectro. Vamos a empezar a abordar un poquito sobre este tema. Y bueno, yo sé que todos ya conocemos sobre el término, ya hemos escuchado qué es, algunos estamos más familiarizados que otros porque trabajamos con algún chiquito que está en el espectro, porque tenemos un familiar, porque tenemos a un conocido, pero habrá mucha gente que no. Regularmente, la definición de autismo pues es dentro del trastorno del neurodesarrollo que afecta a las áreas sociales, de la comunicación, etcétera. Pero hoy, más que eso, me gustaría compartirles que no desde hace mucho tiempo se ha empezado a plantear esta nueva definición que a mí me encanta y que quiero que todos se queden al momento de escuchar esta palabra. El autismo no es solamente lo que dicta el DSM, el trastorno. Es más, una condición de vida que actualmente se habla como un neurotipo, un tipo de cerebro que no es más, que no es menos, que no es mejor, que tampoco es peor, simplemente es una forma de ser distinta, ya que sí tienen una forma de relacionarse, de compartir y experimentar todos los procesos que nosotros vivimos día con día. El autismo es uno de los trastornos más estudiados actualmente, ya que las causas no son tan específicas. Por ejemplo, el autismo es multifactorial. Esto significa que es un trastorno complejo y que puede haber muchas causas por las cuales esté dándose este diagnóstico. Algunas de ellas ya las conocemos, que es, por ejemplo, estos procesos de autoinmunidad,
un estado inflamatorio crónico, una exposición de teratógenos en el embarazo, infecciones virales, exposición a toxinas, principalmente al mercurio y anomalías en los fosfolípidos. Y ahora sí vamos con esto que nos caracteriza, esto que nos hace ponernos como esta etiqueta de, bueno, ¿estás dentro del espectro o no estás dentro del espectro? Actualmente nos seguimos rigiendo con el DSM-5, que es nuestro manual, que viene relacionado también con el CIE-10, y nos enumera o nos clasifica ciertos síntomas o características que nos ayudan a saber si estamos en el espectro o no. Algunas de ellas son las que vamos a poder ver por aquí, que es una deficiencia persistente en la comunicación social o en la interacción en varios contextos. Otra de ellas son estos patrones repetitivos y restrictivos de conducta, intereses o actividades que simplemente ellos son como, ay, es que a él le gusta mucho eso y no podemos sacarlo de ahí. Es que él solo son los dinosaurios y nada más, ¿no? Hemos escuchado más como esta idea, de estos patrones. Pueden ser personitas chiquitos que tienen movimientos estereotipados, que suelen ser muy inflexibles, tienen intereses restrictivos, pueden tener hiper o hiporreactividad a estímulos sensoriales que pueden estar dentro del entorno. Esto puede darse con cualquiera de nuestros sentidos. Pueden ser hiper o hiposensibles a ruidos, a olores, a gustos, a movimientos, etcétera. Otra de las cosas que nos enumera es que los síntomas tienen que estar, ya han estado presentes desde las primeras fases del desarrollo. Pero algo que aquí me gusta mucho marcar es que no solamente todos se van a dar cuenta en las primeras fases del desarrollo. Muchas veces, dependiendo la demanda social, nos vamos dando cuenta que hay cosas que son peculiares y marcan como esta de, algo por ahí no está. Entonces, recordemos que el diagnóstico, que el espectro es eso. Hay muchos síntomas y el contraste de síntomas no es igual en todos. Por ejemplo, hay algunos que podrán ser sumamente verbales, que hablen y hablen y hablen y hablen, y habrá otros que no hablen o que no les guste hablar. A eso también define mucho lo que es dentro de un espectro. O sea, que los contrastes pueden ser totalmente diferentes. Entonces, por eso nos habla que a veces, dependiendo del contexto social o de la demanda regularmente educativa, nos va marcando si algo está dentro o fuera de lo esperado. Y bueno, lo último que nos marca es que los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo. Eso quiere decir que los síntomas tienen tienen que estar afectando una de las áreas del desarrollo de vida de esta persona. En este caso puede ser el entorno social, el entorno laboral o algunas áreas importantes en su desarrollo habitual. Pero bueno, esto es lo que nos marca el DSM, que de hecho todavía en algunos países, hay como esta limitante de a qué edad podemos empezar a diagnosticar, porque el diagnóstico no es solamente como un checklist de, tienes esto y esto no, es toda una batería de pruebas que nos va a permitir delimitar si sí estamos cubriendo las características para el diagnóstico, porque el autismo también es muy comórbido con otros diagnósticos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunas pruebas que es hasta determinada edad. ¿Y qué pasa si empezamos a notar ciertos foquitos de alarma antes de que esa prueba nos permita ser realizada en nuestros hijos? Lo más importante es saber cuáles son estos focos de alarma dentro del desarrollo esperado de nuestros hijos, que vamos a ver a continuación. Ok, vamos a dividir estos foquitos de alarma por áreas del desarrollo. En este caso, la primera es la comunicación. Quiero hacer mucho énfasis, en especial en esta primera infancia, que son los primeros 2 años de vida del niño,
que hay muchos chiquitos que no están dentro del espectro, que no tienen el diagnóstico de autismo, pero pueden tener estas características. Ojo, no porque, es que mi nieto, mi sobrino, mi paciente tiene una o dos, tres cosas que la psicóloga comentó en la conferencia, entonces es autista. Para nada. Simplemente son foquitos de atención que sí tenemos que estar registrando y recordar siempre a qué edad lo está haciendo y en qué edad es la esperada para que ya aparezca estabilidad. Por ejemplo, en la comunicación, un niño debería ya estar generando frases pequeñas y tener un vocabulario de más de 30 palabras a los 2 años. Si a los 2 años el niño no emite ninguna palabra, pues es un foco grande de alerta, ¿sale y vale? Entonces, bueno. Una vez aclarado esto, que a pesar de que tengamos uno o dos, no quiere decir que estamos diagnosticados ni estoy diagnosticando. Simplemente hay que ir viendo cuáles serían estos foquitos de alarma. Entonces, retomando en la comunicación, el no hablar. Esta parte de, oye, mi hijo tiene 1 año y no emite ninguna palabra. Y una palabra a esa edad sí ya se incluiría como estos pequeñas sílabas, ¿no? El ma, el pa, el ga. La manera de hablar no es funcional. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, al momento de que él quiera el bibi, no, usualmente dicen como che o te, dependiendo como regularmente a la familia le ponen el nombre, ¿no? Y que él diga che a todo, o sea, che, 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 che. Entonces él no está usando esa palabra para algo funcional, como haga en lugar de agua, ¿no? Aunque no está bien estructurada la palabra, el niño solo la usa cuando quiere agua. Entonces, a eso se refiere con no habla de una manera funcional, o sea que su lenguaje tiene una función. Repite todo lo que escucha. Igual aquí son contrastes. Hasta cierta edad es normal, pero que sea muy constante como una ecolalia, ahí es un foquito de alarma. Por ejemplo, que tú le digas, ¡ay, qué bonita casa! Y él diga, casa, bonita, bonita casa. Y se vaya. Y tú otra vez le digas, oye, ¿y tu casa? Y el niño no sepa de qué le estás hablando. Simplemente que repite, repite, repita todo lo que escucha, sin importar el momento, el contexto o si la persona le está diciendo a él o no. O hasta un sonido de la calle, ¿no? O de la televisión. A eso se refiere con repite lo que escuches, una constante, algo fuera de lo esperado. No habla en primera persona, que pudiera ser como, por ejemplo, yo me llamo Monse. Monse quiere agua. Monse está jugando. Y ya tenga 3 años, 2 años, ya es como, no está hablando como desde el yo quiero, oye, quiero agua. A eso se refiere. El no señalamiento, el llevar de la mano al adulto hacia lo que necesita, que es como esta parte de igual, muy estereotipada de el niño me usa como un robot, ¿no? O sea, que el niño en lugar de decirme quiero agua o agua, simplemente y sin contacto visual, nos agarre y nos dirija hacia eso que ocupa como si fuéramos un robot. Recuerden, hasta cierta edad, un niño que es chiquito, pues realmente no nos va a hablar, no verbaliza o no sabe todas las palabras. Y es cuando nos hacen como de, entonces, dentro de lo esperado, a cierta edad. Dentro de la conducta, pues muestran intereses por ciertos objetos, aletean las manos, suben y bajan escaleras repetitivas. Esto igual, estos solo son como algunas características, pero no están dentro de patrones de un diagnóstico, ¿sale y vale? Son estos focos de alarma de algo en la conducta no es lo esperado, algo en la conducta nos está marcando como algo no es como lo típico. Dificultades para dormir, muchas dificultades para dormir o extremos otra vez, o no duermen o duermen demasiado. Pueden reír sin causa aparente, como ellos solos, como si recordaran algo chistoso y se empiezan a reír, dificultades para cambiar la rutina, suelen hacer berrinches inexplicables, presentan hiperactividad o hipoactividad. Eso quiere decir que pueden ser niños que se mueven y se mueven y se mueven y se mueven y se mueven, o pueden ser niños que están sentados y están así acompañándote y todo el tiempo están así.
Entonces recuerden que estos son contrastes, o puede ser del otro lado o puede ser el otro extremo. ¿Sale y vale? Alinean o apilan juguetes. Vuelvo a la misma. Hay niños que no están dentro del espectro que tienen este juego. Y esta es esperado, ¿sale y vale? Pero cuando es el único juego, ahí sí se vuelve un foco de atención. Dentro del tema sensorial, que es como nuestros sentidos, recordemos que no solo tenemos 5 sentidos, como siempre nos han enseñado, sino que son 8. Y a estos 8 hay que ponerles suma atención, que son los que ya conocemos, los primeros 5, es el tacto, el gusto, la escucha, el olfato, la vista. Pero hay otros 3 que son el interioceptivo, o sea, estas señales de mi cuerpo que yo interpreto y tienen un significado, el hambre, la sed, el dolor, el amor, las emociones, eso es lo interioceptivo. Lo vestibular y lo propioceptivo, ¿sale, vale? Lo vestibular es el movimiento y el equilibrio de mi cuerpo en el entorno y lo propioceptivo es mi cuerpo cómo se va a desarrollar y se va a adaptar a lo que la demanda del entorno me genere. Ok, entonces una vez aclarado igual esto, en los sensoriales, pues pueden ser niños que se irritan con muchos ruidos o pueden ser niños que regularmente necesitan demasiado ruido, que quieren prender todas las bocinas de la casa y escuchar y escuchar y escuchar por una hiposensibilidad. Tienen retos para probar alimentos nuevos y voy a hacer énfasis eso porque una de las cosas que más les preocupa a nuestros papás es el tema de la alimentación. Porque en el autismo no generalizo, pero sí un alto porcentaje de ellos tienen temas de selectividad alimenticia. Cuando hablamos de selectividad alimenticia, hablamos de niños que no comen más de 2 grupos completos de alimentos. O sea, o no comen ninguna fruta, o no comen ninguna verdura, o ningún cereal, o ninguna proteína. Grupos completos. Entonces, ahí entra es un tema de selectividad alimenticia y sí o sí, como papá, es alarmante. No toleran ciertas texturas, también puede ser en diferentes partes de su cuerpo, o sea, sé que en las manos sí, pero en los pies no, pero en la espalda no, pero en los brazos no, entonces también va variando, ¿sale y vale? Toca constantemente las texturas, que son los hiposensibles, ¿no? Los que su cuerpo, su cerebro, les pide demasiada información sensorial. Entonces, todo se lo quieren comer, todo lo quieren tocar, pasan por los lugares y todo quieren sentir, suelen estar descalzos todo el tiempo, porque su cerebro les pide demasiada información para poder comprender el entorno. Entonces, por eso está otra vez otro contraste. Muerde o mastica objetos. Mira fijamente objetos que giran o superficies reflejantes. Aquí se refiere más como este hiperfoco en cosas que regularmente pues nosotros veríamos y de, ok, ellos pueden pasar realmente mucho tiempo observando un movimiento repetitivo y determinado, que en general el girar es un movimiento poco cambiante y es muy repetitivo. Gira, 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 gira. Por eso el girar es algo que les gusta mucho y se ha vuelto como algo ya muy característico del espectro. En lo social, aquí quiero hacer también énfasis porque nos vamos a empezar a enlazar un poco con la historia que vamos a escuchar a continuación. Muchas personas pueden estar dentro del espectro y no marcar síntomas o estos síntomas parecen como tan pequeños, pero en la demanda social es donde viene como este golpe de algo está pasando. No me estoy logrando adaptar, me cuesta trabajo estar con las personas, escuchar, dar una respuesta, interpretar lo que me dicen, inferir en las emociones y en los pensamientos de otros, el regular y controlar mi conducta ante la demanda social. Todos esos procesos de cognición social a una persona neurotípica se nos haría como algo ya fácil porque lo venimos entrenando desde los 2 años. Una persona dentro del espectro que no ha recibido ningún tipo de intervención y se dan cuenta hasta esta área social de los 12 años, cuando entran a la secundaria
o desde sexto, quinto de primaria, que empiezas a crear un grupo acorde a tus preferencias, a cómo eres, etcétera, ahí es donde empieza estos focos de alarma de algo no está pasando o algo no se está dando bien en la interacción social. Eso hablando ya muy grande, pero desde los chicos lo podemos ir notando. Por ejemplo, se alejan de las personas, son niños que juegan siempre solos, son niños que suelen pelear demasiado por su propio interés, no juegan con los niños de su edad, de repente tienen hasta preferencias para jugar con niños 2, 3, 4 años más grandes que ellos, porque es un juego más estructurado y más claro. Minimiza o exagera sus propias respuestas emocionales, no establece contacto visual o no tiene juego simbólico, ¿no? Que también es una de las características de mis chiquitos, que ellos usan el oso para tocarlo, para verlo, pero no lo usan como objeto simbólico de, ay, mi bebé, o vamos a jugar a esto, vamos a jugar a la copita, este juego simbólico, ¿sale, vale? Y bueno, ¿qué pasa aquí? De repente, como especialistas, como doctores, como acompañantes del proceso, es muy fácil como notarlo y decir, ah, bueno, ¿sabes qué? Esto y esto y esto, creo que tu hijo tiene algo mal, ¿no? Como papás, de repente, o como especialistas, de repente se nos olvida que nuestros papás están viviendo esa emoción por primera vez. Que este impacto de que algo no está bien en tu hijo, porque suelen usar estas palabras denotativas de creo que tu hijo tiene algo, creo que tu hijo algo está mal. Es alerta y alarma y generan los papás muchos sentimientos que en este caso no son muy gratos, como el miedo, ansiedad, preocupación, negación. Y más que bueno, ya sé que algo está mal, siempre surge la duda, ¿y qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ya me dijeron que algo está pasando con mi hijo, yo noto que algo no está bien, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahí es donde entra el primer contacto. Este primer contacto son estas personas que nos ayudan a ir identificando cuando algo en el desarrollo es poco esperado, que puede ser el pediatra, la familia, la escuela o la estancia infantil o en este caso la escuela. Entonces, entran las propuestas de intervención. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros primero, nuestro primer contacto, o por lo menos aquí en México es como lo más esperado, es el neuropediatra o el pediatra y nos canalizan al área de psicología especializados en trastornos del neurodesarrollo. A mí me encanta comunicar esto, que es parte de mi labor como psicóloga, es no todos los psicólogos somos expertos en todo, ¿sale y vale? Así como en la medicina hay ramas, así como en todo, bueno, hay un dicho aquí en México que es en el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, así es específicamente esto. Cuando nos derivan a psicología, tenemos que preguntar, bueno, ¿y el psicólogo tiene que estar especializado en qué área para poder yo tener este contacto y evitar que estemos brincando constantemente de área de intervención, porque suele pasar? Entonces, bueno, regularmente es pediatra, neuropediatra, un neurólogo infantil, derivan a psicología y a partir de ahí se van dando como todos los procesos extras dentro de el diagnóstico. Y muy rápidamente les voy a explicar algunas propuestas de intervención, que es, bueno, si tenemos fallas en la comunicación, solo en la comunicación, se recomienda un fonoaudiólogo, un terapeuta de lenguaje o algún logopeda. Cuando es en la comunicación, siempre se requiere que nosotros como especialistas, y en este caso a los papás, garanticen que no hay fallas biológicas. ¿Eso qué quiere decir? Que el niño no sea sordo, el paladar hendido, que el paladar que todo el aparato fonoarticulador esté bien. Entonces, bueno, siempre cuando vayan con cualquier especialista en la comunicación, van a revisar que todo lo biológico esté como deba de estar. ¿Sale y vale? Cuando trabajamos la conducta, vamos a terapias o con psicólogos especialistas en la conducta o en modificación conductual o especialistas en la conducta infantil. En el área sensorial,
Bueno, aquí pues lo óptimo son terapeutas ocupacionales, pero también hay muchos especialistas que no específicamente son terapeutas ocupacionales, que tienen estudios en procesos de integración sensorial, o también hay muchos fisioterapeutas que dentro de su área de especialización se han focalizado como en el área sensorial, que va involucrándose en este proceso de la selectividad alimenticia. Aquí, en lo emocional, bueno, también es muy importante. Muy pocos papás, y aquí quisiera recalcar a todos los que estamos en el área de la salud, no olvidarnos de que nuestros papás antes de ser papás eran personas, eran olones individuales, o sea, eran ellos mismos y que también hay que estar alimentando y cuidando eso. En este caso, también cuidar a los papás, a ambos, a ese matrimonio, a esa unión, porque de repente cuando entramos en un diagnóstico, sin importar cuál sea, tiende a tensar esa línea de individualidad y de pareja, y es muy importante que estos papás lleven un acompañamiento emocional y psicológico, en este caso con psicólogos clínicos, especialistas en el área de estos procesos de pérdidas, o en estos procesos de cuando hay algún diagnóstico o alguna enfermedad. Entonces, bueno, también hay algunos tanatólogos que se especializan, perdón, justo en el área de las pérdidas. Y en la pérdida no se refiere solamente a que pierdas a alguien literal que haya fallecido, sino también la pérdida de esa ilusión, la pérdida de esa idealización que generamos desde el primer contacto que tuvimos con nuestro bebé, ¿no? Eso también es un proceso que los papás llevan y que es muy importante que se trabaje, y que nosotros como especialistas en el área de la salud no abandonemos a esos papás o a esas familias que están encargadas del cuidado y el desarrollo de nuestros niños. Y bueno, en la segunda fase de las propuestas de intervención es estimulación de procesos cognitivos y funciones ejecutivas. Son las psicólogas educativas especialistas en áreas de autismo, trastornos del neurodesarrollo. En el área social también se lleva con psicología, que en este caso se encargan de estimular y acompañar los procesos de cognición social. ¿Sale y vale? Y bueno, y por último, la nutrición, que en este caso también es muy ambiguo, porque les decía que todo el tema sensorial va relacionado con el tema de la alimentación. Si mi niño no tolera tocar texturas, no va a tolerar tampoco ingerir ciertos alimentos. Si mi niño tiene hipersensibilidad auditiva, no va a querer comer alimentos crujientes que cada vez que yo mastico suenan y suenan y suenan. Entonces, mejor lo que hacen es evitar, ¿no? Por eso el área de la nutrición y de la ingesta va muy relacionado con el área sensorial. ¿Qué está pasando con mis niños que no están comiendo? Y como les recordaba, más del 80% de las personas autistas tienen selectividad alimenticia o algún problema relacionado a la nutrición. Y aquí me gustaría recalcar un tema que es ahorita muy emergente, por lo menos acá en México, es el área de la microbiota intestinal, ¿no? Que es este conjunto de microorganismos que viven en nuestro cuerpo, que se ven reflejados o que están en la piel, en la mucosa, en nuestros ojos, pero el 90% está en nuestro intestino. ¿Qué pasa? Pues en el intestino suceden muchísimas interacciones químicas y eléctricas que dan señales a los órganos para un correcto funcionamiento. Por eso la microbiota intestinal está denominada como el segundo cerebro del cuerpo. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando el segundo cerebro del cuerpo no está recibiendo la suficiente información? En este caso, no se está llenando de las bacterias suficientes para poder dar respuestas más adaptativas a nuestros órganos y enviar todos estos neurotransmisores y estas señales a nuestro cuerpo para que tengan un óptimo funcionamiento. Bueno, pues suele ocurrir mucho caos. Por eso está muy relacionado ahorita el autismo. Quítale todo esto que come, 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 coma, y dale esto y esto y esto y esto y esto. ¿Por qué?
porque ahorita se está viendo mucha investigación y se está poniendo mucho foco de atención a qué pasa en el cuerpo de las personas autistas, en especial cuando hay una restricción alimentaria. Entonces, bueno, en esta parte, cuando todo funciona bien en nuestro cuerpo y está bien alimentado y están las terapias que tengan que hacer, tenemos mejores resultados. Pero ojo, el autismo no se quita porque no es una enfermedad, pero sí podemos mejorar la calidad de vida y la respuesta de ellos ante el entorno con las terapias y con todos estos procesos, si se realizan de una manera correcta. Por eso me gustaría ahorita dar paso, a esta mamá que nos va a contar desde su experiencia cómo la nutrición y cómo el diagnóstico y las terapias fueron marcando una línea de un antes y un después. Entonces voy a dejar de compartir para poder darle la palabra. Muchas gracias, Monse. Y bueno, pues el escucharlo, el saberlo y aprenderlo es muy diferente a cuando ya lo vives. Aquí es cuando tú ya tienes toda esta información y sobre todo cuando tienes a tu pequeña en tus manos y dices, ahora, ¿qué voy a hacer? O sea, tengo que llevarlo y ponerlo en las manos de cada una de las personas que me van a ir ayudando. Y si es lo correcto, si no es lo correcto, es un camino que tienes que recorrer, que va a haber muchos retos. Nosotros pasamos por muchos obstáculos desde el inicio cuando recibes el diagnóstico y pues antes, como todo lo que ya nos explicó Monse, de todos esos foquitos rojos que vas viendo y que empieza el proceso de negación, luego el proceso de aceptación donde dices, pues ni modo, tenemos que actuar y hacerlo ya. Y es cuando es muy importante ver en manos de quién vas a poner a tu pequeño, ¿sí? ¿Qué es lo que vas a ir haciendo? Yo tenía muy claro primero yo no quería medicarla, yo tenía mucho miedo en el tema de los medicamentos, entonces siempre fui con una barrera en esa parte y siempre fui queriendo buscar algo más, algo diferente, algo que no tuviera que ser medicamentos. Y bueno, pues en este camino, pues sí, tuvimos muchos retos en cuanto a la alimentación, todo eso que ya nos dijo Monse, de que son muy selectivos, sí, mi hija lo tenía, mi hija no quería comer, no quería, decíamos que hacía comida corrida, porque siempre tenía yo que correr atrás de ella para que quisiera comer, sí, tenía no toleraba ciertas texturas y efectivamente tenía que moler los alimentos y era una lucha constante, ¿verdad? Cuando empezamos pues, tenerla en sus terapias, empezamos a ver cómo iba ella cambiando y en esa búsqueda constante de sumar, porque siempre pensamos en sumar que era algo más que pudiéramos darle a mi hija, ¿verdad? En este camino fue cuando apareció la nutrición, apareció el inmunocal, que ahorita les quiero compartir cómo es que funciona y cómo es que hemos tenido tan grandes resultados y cómo es que se ha podido marcar un antes y un después. En esta búsqueda de no medicamentos, de algo que pueda ayudarnos con todo ese tema de la nutrición, porque efectivamente la parte de las terapias nos estaba ayudando, siendo muy efectivo en la parte del comportamiento, en toda esa parte cognitiva, pero yo buscaba algo más, porque yo veía que pues no tenía muy buena digestión, que no quería comer, toda esa preocupación como mamá pues yo decía, necesito ver también la parte interna, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarla a desintoxicarse? ¿Qué sé yo? Toda esta parte. Y bueno, pues llega a mi vida el inmunocal, por ahí me recomiendan eso y yo dije, ¿qué es eso? O sea, vaya la redundancia, yo dije, no, yo no quiero un medicamento. Afortunadamente me di a la tarea de investigar, de ver
qué era lo que me estaban recomendando, qué era lo que yo le iba a dar a mi hija. Y verdaderamente fue algo que a mí me maravilló, que yo dije, bueno, pues vamos a darnos la oportunidad de probar. Y bueno, ¿por qué probar? O sea, no fue nada más porque, ay, mi comadre me lo recomendó. No, no fue. Yo fui a investigar y voy a compartirles por aquí mi pantalla porque es muy importante, así como Monse nos explicó toda esta parte. También la parte de la nutrición tiene una base científica y yo les quiero compartir el día de hoy. Todas las enfermedades o todas las afecciones que tiene el organismo se caracterizan por un estrés oxidativo y el autismo no es la excepción, ¿verdad? ¿Y qué es esto del estrés oxidativo? Todas nuestras células van sufriendo un daño o se van oxidando si es que todas esas células o todas no eliminan sus toxinas, vaya, y se van produciendo radicales libres que empiezan a oxidar. Y en el tema del autismo, pues son todas esas células cognitivas, todas esas células del cerebro, todas esas células, pues en especial el área de la socialización, ¿verdad? Todas esas células no alcanzan a desintoxicarse. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues yo me fui todavía más allá a ver por qué sucedía esto. Y ahí es donde nos encontramos que principalmente nosotros tenemos un desintoxicante o el encargado de sacar todos esos desechos del organismo y que en este caso, en el caso de los chicos con autismo, lo tenemos un poquito disminuido. El glutatión es el que se encarga en el cuerpo de eliminar todas esas toxinas que ya, todo lo que no necesitan nuestras células, el glutatión es el que las elimina. ¿Y qué crees? El glutatión en el autismo hay bajos niveles de glutatión. ¿Y por qué? O sea, yo decía, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Y ahí me fui a estudiar un poquito, a revisar un poquito algunos artículos, porque pues como buen profesional de la salud, ¿verdad? Yo era muy escéptica, perdón, muy incrédula. Pero bueno, fui a revisar y me encontré que desde hace mucho tiempo ya se venía observando en algunos estudios que los chicos que presentaban alguna condición de autismo, tenían bajos niveles de glutatión. Esto se empezó a ver desde hace mucho tiempo y bueno, pues esto, ¿qué era lo que ocasionaba? Si estos chicos por alguna razón tenían menos glutatión, pues obviamente se estaban oxidando más rápido. Imagínense como que su cerebro, todos esos cables como que la corriente eléctrica pasaba sin aceite, ¿no? Yo me imagino así como que no había un buen paso de la corriente y toda esa información no llegaba de manera adecuada porque faltaba glutatión. Y bueno, pues, ¿qué es ese glutatión? Yo decía, bueno, esto a lo mejor yo no lo había escuchado, pero este glutatión es una proteína que todas nuestras células producen y que, como ya les decía, es como la gasolina del carro. Y bueno, pues una de sus principales funciones que tiene mucho que ver con el autismo, pues es eso de la desintoxicación y que es el antioxidante maestro. En nuestros chicos algo está sucediendo que precisamente por alguna razón hay varios genes que se asocian con el metabolismo normal del glutatión y que en los chicos con autismo está defectuoso. Por alguna razón ellos no producen suficiente glutatión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace el inmunocal? El inmunocal me va a ayudar a que nuestras células sí o sí tengan toda la materia prima para que puedan producir su propio glutatión. Entonces, de alguna manera, si las células de estos chicos no producen el glutatión,
Si nosotros le estamos ayudando, dando las herramientas para que se pueda producir, pues por consecuencia va a mejorar la condición del autismo. Y esto fue lo que empezamos a observar en mi hija. Nosotros tomamos la decisión de dárselo y ¿qué fue lo que pasó? Empezamos a ver que ella dejaba de enfermarse, porque primero ella era una niña que era muy enfermiza y pues de entrada faltaba mucho a sus terapias al inicio porque pues cada rato estaba enferma. Cuando nosotros le empezamos a dar el inmunocal, mi hija dejó de enfermarse. ¿Por qué? Porque también el glutatión, pues es el alimento del sistema inmunológico. Entonces su sistema inmunológico, pues empezó a funcionar mejor. Ella dejó de enfermarse. Otra cosa que empezamos a ver, que empezaba como a aprovechar más las terapias. Ya te veía más a los ojos, ya empezaba a tener más interacción con nosotros y todos empezamos a ver que algo iba cambiando, que iba mejorando todo lo que era su nutrición, ¿verdad? Ya no teníamos que correr tanto detrás de ella porque ya empezaba a comer más alimentos. Empezamos a darle ya no todo molido, empezó a comer más, empezó a tener una mejor digestión porque padecía mucho de estreñimiento y bueno, fue algo que también empezamos a notar, ¿sí? Su alimentación, su nutrición empezó a ser mejor. Ella empezó a tener cambios muy favorables en todo ese tema, porque créanme, y si tú también estás pasando por un reto de salud de estos, me vas a entender, la alimentación es todo un tema. A mí me dijeron, es muy importante que ahorita que está pequeña, ella aprenda a comer de todo, porque el día de mañana tienen muchos problemas. Yo conocí por ahí a un chico que lo único que comía era cereal y ya era grande y toda su vida prácticamente puro cereal era lo que quería. Y peor aún, a veces son tan limitados en sus gustos que solamente tiene que ser de cierta marca y si no hay de esa marca no comen. Entonces, a mí la verdad, esto me asustó mucho el pensar que el día de mañana íbamos a tener ese problema. Entonces, fue algo que para mí fue muy importante el ver que mi hija empezaba a comer de todo. También ella padecía mucho de alergias. Imagínense, no podía comer chocolate porque se llenaba de ronchitas, de granitos en el cuerpo. Era alérgica al chocolate. O sea, una niña alérgica al chocolate era todo un caos. Pero gracias a que empezó a mejorar su nutrición, gracias a que incorporamos al inmunocal, adiós alergias, eso fue otra cosa que para mí fue maravilloso. Y ahorita ella actualmente come chocolates, come de todo. Por ahí también hay algunas teorías, ¿verdad? De algunos estudios, como decía Monse, en donde se han restringido algún tipo de alimentos, como la dieta que no contenga gluten, quítales el gluten, quítales la caseína. Yo cuando escuchaba o leía algo de eso decía, Dios mío, yo no voy a poder hacer eso en casa. O sea, no voy a poder tener solamente una dieta para ella que no contenga gluten y, o sea, no, iba a ser, a mí se me hacía algo, o sea, imposible. Pero gracias a que incorporamos el inmunocal en la dieta de la familia, ¿sí? De verdad, en casa llevamos una dieta completamente normal. Como les decía, mi hija puede comer de todo y pues verdaderamente yo puedo decirte, o sea, he visto a otros chicos que les quitan el gluten y la verdad he visto cómo sufren tanto los pequeños como los papás y pues sinceramente yo te puedo decir, sí se puede que coman de todo, de verdad. Y esa es otra parte que a lo mejor es un pequeño detalle, pero creo que es muy, muy importante el tema de que tu hijo pueda comer de todo, ¿sí? Y bueno, pues otra de las cosas muy importantes
que te quiero decir, definitivamente esto es un proceso integral, ¿sí? No, no es únicamente dale inmunocal y ya con esto va a mejorar, ¿no? Debe de ser un tratamiento integral. Como yo les decía, es un equipo de ángeles, ¿sí? Y en todos estos 12 años que llevamos recorridos, pues para mí fue verdaderamente muy grato el que cuando ya le hicieron su diagnóstico, porque como también Monse nos explicaba, cuando son pequeñitos no se puede hacer a lo mejor un diagnóstico definitivo, porque pues en todo el proceso de crecimiento del chico pues va habiendo cambios, ¿verdad? A lo mejor cuando tú inicias piensas que tu pronóstico va a ser muy desfavorable y te llevas gratas sorpresas de que puedes ayudar a que tu niño tenga una vida dentro de lo normal o de lo que conocemos como normal, ¿sí? Bueno, pues fue verdaderamente nuestro caso. Cuando ya mi hija tuvo más edad y pudieron hacer su diagnóstico, pues verdaderamente se pudo hablar de un diagnóstico de un autismo recuperado. Ella dice, yo ya me curé, mamá, y le digo, sí, tú ya te curaste. O sea, verdaderamente hemos visto cambios muy lindos y bueno, pues si todavía te falta creer por qué sí le puedo dar inmunocal a mi hijo, pues déjame decirte que hay muchos estudios, ya hay patente. Si tú eres muy escéptica como yo era al inicio, yo quería ver, ahora sí que decía, no, a mí enséñame los libros, enséñame los artículos, y yo quería preguntarle a su neurólogo, a su pediatra, y dime que sí le va a funcionar y dime porque hay el estudio tal. Y yo te quiero decir, todo eso lo hay, sí, sí lo hay, pero lo mejor de todo es cuando tú tomas la decisión de tomar acción porque tú eres el cambio para tu hijo. Tu mamá, tu papá, eres la persona que le va a ayudar, eres la persona que le va a abrir el camino, y todo lo que tú hagas cuando tu niño esté pequeño, si tú puedes diagnosticarlo lo más temprano posible, esto va a ser importantísimo para él. Todo el tiempo es oro. Nosotros pues tuvimos que dejar el duelo y tomar acción, porque si te la pasas llorando, si te la pasas pensando que por qué a mí, que por qué yo, que por qué mi hijo, no, no lo vas a ayudar. Tu hijo te necesita ya y te necesita tomando acción, y cada uno, todo lo que haga suma, ¿sí? Y pues yo te puedo decir que ser mamá de una pequeña con autismo no es un reto, sino una misión que ha sido llena de amor, llena de valentía y de mucho aprendizaje sobre todo, porque en este camino hemos aprendido juntas, hemos crecido juntas y bueno, pues quiero decirte que sí se puede y que no estás solo. Ahorita ya pudimos mostrarte un camino. Cuando nosotros iniciamos este camino, había mucho miedo porque no sabíamos qué hacer, pero ahorita ya hay mucha información y ahora lo importante es qué vas a hacer tú con esa información. ¿Qué vas a hacer para poder ayudar a tu hijo? ¿Qué vas a hacer para poder ayudar a tu sobrino, a tu nieto? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Vamos a tomar acción y bueno, pues yo te digo que todo, cada esfuerzo que tú puedas hacer hoy es una semillita de amor que va a florecer el día de mañana en la vida de tu hijo. Y pues quiero de verdad, espero que esto que pudimos compartir el día de hoy te pueda ayudar a tener un poquito más claro el camino que vas a seguir. Quiero agradecerle a Monse, de verdad, por su tiempo, por toda esta información tan valiosa. Y bueno, Monse, yo quiero ahora sí que nos digas, ¿verdad?
ya unas últimas palabras. Quiero agradecerte mucho. Tú conoces a mi hija, tú sabes todo este camino y bueno, pues muchas gracias, Monse, por ser uno de esos ángeles que han acompañado a mi hija en todo este proceso. No, muchas gracias a ti por siempre confiar en el proceso, porque no es un proceso corto. Estaba leyendo los comentarios, tanto de aquí como en la plataforma de Facebook. Hay muchos papás que nos están viendo. Yo sé que esto es un discurso de esperanza y realmente quiero que lo vean así, pero más desde el que siempre hay un camino, siempre hay una opción. A partir de ahora todos somos agentes de cambio, sin importar que seas papá, que seas médico, que seas familiar, que seas amigo. No importa, lo que escuchaste hoy tiene que trascender para que seamos agentes de cambio y que allá afuera siempre estemos dispuestos a empatizar, a solidaridad con las otras personas, con las familias y en especial a buscar siempre una opción más. Siempre, a ver qué más puedo hacer. Si ya estoy acudiendo a las terapias que necesito, qué otro camino, qué otra opción y siempre de la mano con sus terapeutas y con todo el equipo multidisciplinar, como decía Angélica, que se requiere para la intervención de las personas que están dentro del espectro autista. Muchísimas gracias a todos y espero que tengan una bonita tarde. Muchísimas gracias, Monse. Y bueno, pues ahora sí que yo espero que mi historia te sirva. Aquí sí podemos hablar, es una historia de un final feliz, pero bueno, todavía no tiene un final. Este camino, como dijo Monse, es un camino largo que continúa. Y bueno, pues les agradezco a todos y seamos un agente de cambio para un pequeño que está allá afuera esperando que tú le lleves esta información. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Excelente. Gracias, excelente ponencia. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones, bendiciones, familia Inmunotech. Muchas gracias.